criterio formado. Entonces aquí hago la pregunta. Rayos, entonces, ante un panorama en el cual el mejor de los casos, el 10% de la población está politizada, de ese 10% hay un porcentaje que no sabemos que es netamente institucionalista y otro porcentaje que es netamente anti-institucionalista, en el cual no existe una izquierda propiamente tal, existen sensibilidades de izquierda, los cuales conversamos con A, pero no conversamos con B, y si tú conversas con B, yo no converso contigo, que estamos totalmente disgregados, donde hay un proto movimiento social, ni siquiera alcanza a conformar su movimiento social, pese que Juan Carlos dice que 3 movimientos sociales constituidos. Eh, Yo digo que siempre he dicho que hay uno, compañero. No me agregue palabras que no son. entonces, escuché mal, porque tenía entendido que era el movimiento Noma FP, el de la feminista, perdón, 8M, y no me acuerdo cuál era el otro. Ya, lo dejamos en 2. Hoy día estoy No, magnánimo. dejaste uno afuera que es más importante, que yo siempre he dicho. ¿Cuál sería? El movimiento más social mapuche. Ese es el Claro que único movimiento estoy social que pensando yo he en términos reconocido chilenos. siempre. ¿Ya? Los mapuches son nuestros hermanos, pero de otra nación. Sí, pero ellos tienen un movimiento social al interior del Estado de Chile. No, Y claro. tienen al Estado como su enemigo y adversario principal, y tienen un proyecto histórico, y tienen un planteo específico y una entidad. Entonces, ese es un movimiento. Los otros son movimientos sectoriales, como el movimiento No Más AFP, y el otro que se le podría acercar, pero está bastante débil, es el movimiento de mujeres, o el movimiento feminista en su momento determinado, pero son movimientos que van y vienen, ¿no? Pero el movimiento mapuche es un movimiento que viene trazado en los últimos 30, 35 años, si tú quieres, desde los años, desde el año 94 en adelante, inclusive, cuando se celebran los 500 años, ya hay una emergencia de la cuestión indígena en América Latina, y ahí comienza a constituirse este gran movimiento mapuche que tiene distintas expresiones, pero es el único movimiento que tiene esas características. Entonces, he nombrado los otros como movimientos coyunturales específicos en un momento determinado y que son parte de las dinámicas de la sociedad actual, pero el movimiento social que yo reconozco es y está dicho en diferentes textos, así que te los puedo mandar si tú quieres para decir que mi palabra está por escrito, compañero. La palabra del Señor. Bueno, aquí en mi defensa voy a decir 2 cosas. Primero, pasados los 30 años, la memoria empieza a fallar. Segundo, un No, caballero yo no tengo tiene... 60 y no me falla. Es que yo soy un caballero y un caballero no tiene memoria. Y en tercer lugar, tengo la mente colonizada todavía. Ah, Entonces bueno, pensaba en términos chilenos, nada más. claro. Entonces aquí es la gran pregunta. Ahora, ¿qué hacemos en este panorama, bajo esta coyuntura? A ver, Partamos contigo ya, que ya me parte retaste. conmigo porque, bueno, yo estoy de acuerdo en gran parte con también lo que dijo el compañero Amner. Yo ahí, claro, tenemos matices en la interpretación y en la forma como se fueron gestando y desarrollando los eventos y los acontecimientos dentro de ese proceso que llamamos la revuelta, ¿cierto? Que yo coincido con Andes que no fue una rebelión, pero la revuelta tiene lo que nosotros los cientistas políticos denominamos esa capacidad de ser una inflexión, un quiebre, un corte, y ese corte da origen, ¿cierto?, a determinadas situaciones, y esa revuelta, con toda su desorganización, con todos los grupos diferentes, variopintos que se presentaron, etcétera, tenía muy claro en un primer momento que había una consigna que predominaba, que era que había que terminar con el neoliberalismo. Posteriormente se planteaba, ¿cierto?, una crítica profunda y ahí están todas las expresiones directas, de acción directa, de quema de todos los símbolos del capital, etcétera. Tenía también postura descolonizadora, como la destrucción de los monumentos de los conquistadores, etcétera. Tenía expresiones varias que en un momento determinado tendrá que venir un estudio con rigurosidad, con cierto mesura para calibrar cada uno de los hechos y acontecimientos que se dieron aquel, pero que esa inflexión política, esa irrupción, ¿cierto?,
de masas desorganizadas como fuera, creó una estructura de oportunidades en la cual, cierto, se respondió, y yo lo he dicho también en mi libro sobre qué pasó con la revuelta, se respondió con una solución producida desde el poder constituido, que era ofrecer la reforma de la constitución política del Estado. Y por eso viene todo lo que demás se dijo. Y también nosotros, por lo menos yo siempre planteé, de que eso era una trampa, que era una situación que no iba a terminar bien, que eso implicaba, ¿cierto?, la derrota completamente de la revuelta, y que iba a terminar, es lo que terminó. Yo lo planteé en varias cosas, están escritos mis textos, ¿no? Y yo en el último texto que entregué a la opinión pública el día domingo, decía, ¿cierto?, que ganara a quien ganara, la situación era una vuelta al pasado, era un regreso en 360 grados a una situación que era anterior al 18 de octubre del 19, porque si ganaba el proyecto constitucional republicano, era simplemente volver al oscurantismo total. Era una regresión histórica, no solamente al pasado, sino que al medioevo, bien lejos, por las concepciones que ahí se estaban manifestando. Y si ganaba el en contra, nos llevaba lentamente y tranquila y con un paso muy cansino hacia el interior de una nueva jaula de hierro, semejante a la que entramos en el 88. Y yo por esa razón, ¿cierto?, no participé ni en las elecciones del 7 de mayo, ni tampoco participé en las elecciones el domingo pasado. Yo no concurrí porque era consecuente con mi posición de que ahí no se estaba haciendo una solución real y efectiva, y por ende lo que nos quedaba era comenzar a preparar una lucha social. Y aquí donde está la disyuntiva. Yo tengo la impresión de que lo que plantea Abner es correcto, es adecuado, sin duda, que hay un tema que él plantea y que yo por lo menos he sido siempre parte de ese sector social y político que no solamente estamos marginados, sino que nos marginamos de la institucionalidad existente. Somos capaces de hacer muchas críticas a ella, somos capaces de identificar sus debilidades como también sus fortalezas, podemos hacer diagnósticos muy certeros muchas veces y a veces también equivocados, pero también tenemos la situación que no incidimos directamente en los procesos, ya sea de toma de decisiones o en los procesos de cambio que pudiéramos poder desarrollar al interior de una nueva coyuntura, de un nuevo escenario que se abre a partir del 18 de diciembre en adelante. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es la misma que tal vez nos hicimos hace 33 o 35 años atrás, en el 88, cuando ya se había registrado el triunfo del no, y nos preguntamos, ¿vamos a participar en esta institucionalidad? Y muchos dijeron sí, vamos a participar, y han participado durante estos últimos 33 años. Otros dijimos no participamos, vamos a ser críticos y vamos a plantearnos de manera crítica permanentemente. Y la pregunta es la misma hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer todas las organizaciones que habla Abner de los pueblos, y todos los pueblos que tengan y van tomando conciencia cada vez más a través de esa adquisición de postura, sin tener que preocuparnos y sin preocuparse mayormente de lo que pasa al interior del sistema político, solamente como elementos de resistencia y de contención de las cosas que hace el sistema. Porque Ander recordaba que el 1 de enero de este año se van a conmemorar los 30 años del levantamiento zapatista. El levantamiento zapatista, que es un aire fresco que viene a alimentar, digamos, a las pobres y frágiles izquierdas latinoamericanas, y a insuflar nuevos aires en la discusión teórica, analítica
de las posturas que tienen los zapatistas, a la larga también han tenido que resolver ese tema. Han vivido y siguen viviendo 30 años encerrados en la selva de la Candona, haciendo todas sus prácticas políticas, fomentando y desarrollando conciencia, preparando cuadros y sin duda, pero su incidencia en los últimos 10, 15 años sobre la sociedad mexicana es escasísima. E incluso cuando el comandante Galeano, ¿cierto?, decidió apoyar la candidatura de una mujer, Merichú, algo así era, ¿cierto?, para que ella se pudiera representar ese pensamiento, esa postura, esa posición con respecto al proceso electoral que se planteaba, no tuvo la fuerza social y electoral para poder inscribirse en la disputa. Porque no era una disputa semejante a la que se plantea los otros partidos, sino que era una postura ideológica, política de lucha. Indudablemente, yo cuando conocí todo ese proceso, yo estuve de acuerdo que era necesario porque era como salir del encierro, salir de la invisibilidad, salir y colocarse de nuevo en el ámbito de la discusión política, obligar a todo el mundo a pronunciarse sobre eso como lo había sido en su momento al de emergencia y constitución y desarrollo del movimiento zapatista durante la década de los 90. Yo llego a México en el año 97, o sea, 3 años más tarde del levantamiento y era una efervescencia que despertaba el movimiento zapatista muy fuerte, muy, muy interesante. Habían cuadros zapatistas en diferentes lugares en la sociedad mexicana, articulándose, estableciendo una alianza, lo que el subcomandante Marco, como se denominaba en ese momento, él llamaba la alianza entre la sociedad civil y su movimiento, cómo se articulaba. Entonces, una de las preguntas que uno podría hacerse es cómo ese movimiento que tan bien describe Ander va a ser capaz de establecer alianzas o no con grupos organizados de la sociedad civil a nivel territorial, a nivel comunal, a nivel regional, etcétera, para tratar de ir desarrollando un movimiento que sea un movimiento contrahegemónico, que vaya desarrollando un poder que sea un contrapoder, que ofrezca, ¿cierto?, no solamente planteamientos críticos y de denuncia, sino que también proyectos que sean alternativos a esa situación que plantea. Entonces, eso es una tarea que está por hacerse y que toda la fuerza y toda la potencia social que en un momento tuvo y se desarrollaron en los sectores populares, en los sectores campesinos, mineros, qué sé yo, generó, entusiasmó, por decirlo de alguna manera, la revuelta pueda ser canalizado en un gran movimiento de los pueblos, como dice Amner, desde los márgenes, pero desde los márgenes para ingresar al sistema y coparlo y tratar de volcarlo, ¿no? No de ir a compartir con eso, sino tratar de influir y decidir y trastocar ese orden. Es decir, comenzar a volverse subversivo en ese sentido, ¿no? Volver a la idea de la subversión que pueda acompañar un movimiento para que ese movimiento se vuelva no solamente subversivo, sino que también rebelde, a su vez pueda ser conducente a un proceso revolucionario. Pero eso va a tocar, ese proyecto que estoy así describiendo, ese proyecto va a chocar con otros grupos que hoy día se están organizando y que hoy día están planteándose también comenzar a construir un movimiento, pero dentro de la institucionalidad. Está toda la izquierda no institucional, es decir, la izquierda que llamó, entre muchos otros, a votar no a al proyecto constitucional republicano, pero hay todo un conjunto de grupos diversos que se están planteando hoy día
qué hacer también en ese sentido y van a postularse, van a conformar partido. La idea es que ahí pueda surgir un partido, un movimiento, para que pueda ir también a disputar espacios de poder al poder constituido o a los partidos del orden. Entonces, también ahí uno podría decir, hay fuerza política, hay fuerza social, hay fuerza, comillas, electoral para eso, para ese sector hoy día. Yo tengo la impresión de que después del 17 puede haber un sector que se entusiasme, puede haber un sector que pueda darse una organización unitaria para poder canalizar esa rabia, ese descontento, esa molestia de esos grupos para luchar, cabe señalar, dentro del sistema. Y la pregunta es, ¿cómo va a dialogar esos grupos con los grupos que están en los márgenes, como dice, o los grupos que están marginalizados, que habla Anders, que también debieran ver cómo se convergen, porque una de las cosas que quedó claro, y Anders también lo ha señalado, quedó muy claro de que la revuelta, que él correctamente dice que no fue rebelión, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, y que no alcanzó tampoco ni siquiera a ser un proceso pre-revolucionario, careció de conducción, careció de una organización, de algo que lo animara, que lo organizara, que lo distribuyera, es decir, una serie de situaciones que requiere ser respondida hoy día. O si no pasa aquello de que estos dos sectores, uno que está en un margen más interno de la institucionalidad y el otro que está en un margen más afuera de la institucionalidad, puedan dialogar y ponerse de acuerdo para crear una plataforma de carácter antineoliberal, de carácter antiimperialista, de carácter anti-extractivismo, porque ahí hay que todo es lo que dice Ander, es muy cierto. Hay que discutir con compañeros que todavía creen que la situación del control de la riqueza básica del país o de los bienes comunes tiene que estar bajo la lógica de la explotación tal cual como lo ha hecho el capitalismo hasta ahora. Entonces, eso también requiere una discusión. Lo que yo he estado planteando para esos grupos en los últimos tiempos es que cómo nosotros, desde la izquierda, constituimos un nuevo proyecto de izquierda que tenga capacidad, que se plantee como izquierda, ser capaz de discutir o plantearse elementos de solución. Fíjense que es bien ambicioso lo que voy a decir, elementos de cómo enfrentar lo que hoy día se denomina la crisis civilizatoria. Hoy día estamos enfrentados a una crisis civilizatoria producto de las distintas formas que asume el capitalismo en la sociedad mundial y en la sociedad latinoamericana. Sea esta BRIC, sea verde o sea de cualquiera de los colores que uno podría identificar, son, como dice Raquel Correa, allá de estudiosa de estos procesos en Puebla, estuve recién con ella, allá estos proyectos de muerte que afectan a los pueblos, que destruyen su ecosistema, etcétera. Entonces, ¿cómo nos dialogamos con eso? Porque uno de los fracasos fundamentales de los gobiernos progresistas tiene que ver que no fueron capaces de enfrentar ninguno de ellos. Fueron avances en algunos aspectos, pero fueron incapaces de tocar la estructura del poder. Y yo insisto, una izquierda que no tenga vocación de poder no tiene posibilidad de construir absolutamente nada. Pero acá, dado que se reconoce, dado que en cierta forma, ¿cierto? Existen estos dos mundos, el mundo de la izquierda radical, fragmentado, diverso, plural, individualista en muchos aspectos, y este otro mundo de los pueblos, como los que plantean, esos dos mundos en un momento determinado van a tener que conversar, van a tener que converger, van a tener que hacer causa común contra el capitalismo neoliberal, o si no, esos grupos de los partidos del orden van a seguir manteniendo la conducción y la dominación. Eso es lo que nos queda. O sea, había
coyuntura, habían situaciones que podía permitir ruptura durante estos últimos 4 años, pero no fueron aprovechadas por malas lecturas o por equivocaciones, o si no, simplemente mantenerme en la mía porque la mía es verdadera y la tuya es equivocada. Yo tengo la impresión de que hay que ser capaces de conversar estos dos grupos, que no son pocos, sino que son hartos, y que tienen que conversar para poder encontrar una, no para satisfacciones de ellos, ¿ah? Sino para encontrar una respuesta a todos los chilenos y chilenas que quedaron pasmados porque nunca surgió una propuesta radical en estos 4 años. Porque, como bien decía Amne, yo concuerdo con él, aunque yo apoyé esa situación porque veía que ahí se abrían algunas ventanas y puertas de oportunidades para cambio político, que era la constitución de los convencionales. Pero que era insuficiente, era totalmente insuficiente, era totalmente pro-extractivista. Bueno, pero entonces nosotros, si somos críticos con esa, y fuimos terriblemente críticos con los republicanos, porque esa sí que era nuestra adversario total y completa, tenemos que ser capaces de construir una propuesta, un programa, un proyecto para esos chilenos y chilenas que están esperando. Porque no hemos estado a la altura de las necesidades que requiere la transformación de la sociedad neoliberal. O sea, básicamente